Ustedes espero que esta última presentación les dé un esbozo general de todo lo que hay de novedades en el tema de la cirugía fetal. Ya he expuesto previamente las intervenciones de los patología monocorial y hernia diafragmática, pero ahora vamos a ir por casos específicos de intervenciones que se pueden realizar a nivel intrafetal para patologías letales que antes pues eran consideradas incompatibles con la vida y que cada vez está habiendo mayor acceso para estos bebés. Cuando ustedes le hablan a una paciente, incluso en el gremio médico se habla de cirugía fetal, vienen automáticamente estas imágenes de cirugías abiertas, cirugías donde se exponía al bebé para extraerlo del ambiente intrauterino con una especie de cesárea, poder intervenir a través de varios especialistas, obviamente en equipo pediátrico de cirugía, y bueno, hay muchas referencias a este tema, incluso en la serie de House también hay una, ¿no? En la tercera temporada, donde House pues ya ven que hace todo, pero no significa que esté actualizado, ¿eh? Entonces, ahora vamos a ver un poco la actualización, ¿eh? Cirugía fetal ha ido progresando para ahora hacer intervenciones de mínima invasión. La mínima invasión quiere decir que cumplamos un requisito fundamental, que es que la madre tenga el mínimo riesgo posible, porque la cirugía fetal abierta, el problema es que la madre necesitaba anestesia general, podía tener hemorragias uterinas y podía haber incluso accidentes, infección, mucha ruptura de membrana y también no se sabía bien cuáles eran las consecuencias de estas intervenciones en un futuro embarazo. Por eso ahora las intervenciones son cada vez menos invasivas, menos agresivas, y algunas son técnicas guiadas por ultrasonido con agujas, parece un poco de acupuntura, pero tiene un poco más de ciencia, y la otra es temas endoscópicos, una aguja un poco más grande por donde se podrá introducir una cámara y que pueda acceder a todo ese ambiente intrauterino. Para esto se han diseñado protocolos de manejo y escoger bebés que tengan solo una patología que sea letal, es decir, no podemos esperar a que llegue el nacimiento porque se perdería el bebé en vida fetal o se perdería inmediatamente al nacer. Entonces, el equipo pediátrico, muchos de estos casos no los vería porque morirían en el ambiente intrauterino. Que tengan ausencia de anomalías cromosómicas, pueden ser desde las 15 y hasta las 32 semanas, y lo que he dicho, que los riesgos para la madre sean los mínimos posibles. Entonces voy a ir un poco rápido y ahora empezaré con temas pulmonares. Miren. Evaluar el tórax de un feto no es complicado y encontrar una excesa cantidad de líquido dentro del tórax es bastante fácil porque el líquido es totalmente anecoico y se ve negro. Este líquido, cuando es en exceso, ocasiona una compresión pulmonar y además compresión cardíaca. Y esto puede desarrollar un hidrops fetal, como es el caso de la izquierda, en el cual tiene ya ascitis y hay también edema subcutáneo, además del hidrotórax, y vean cómo cuando se hace el barrido hacia la cabeza se ve separada la piel del cráneo porque tiene edema subcutáneo. Este bebé está en hidrops, está a punto de morir y la causa es un hidrotórax. El hidrotórax tiene el problema de que ocasiona también cierto grado de hipoplasia y compresión pulmonar severa. Entonces, si el bebé nace con ese taponamiento pulmonar, pues es difícil la ventilación y a veces imposible. Pero además los pulmones no lo necesitan en vida fetal, pero el corazón sí. Entonces la compresión cardíaca hace que muchos de estos bebés mueran en vida fetal. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, pues una de las opciones es colocar un drenaje, un catéter tóraco-amniótico que se introduce con una aguja con anestesia local a la madre a través del útero para entrar no solo al útero sino también al tórax fetal. El bebé también tiene anestesia fetal para que no le duela y que no se mueva. Y esta aguja, a través de un espacio intercostal, es un procedimiento muy parecido a lo que se haría a nivel pediátrico. Pero la diferencia es que este bebé, si logramos tener éxito en esta intervención y dejar un extremo del catéter en el interior del espacio pleural y el otro extremo en el espacio amniótico, este catéter pues tendrá la función de drenar ese exceso de cantidad de líquido, que los pulmones se expandan, pero sobre todo que se elimine el fallo cardíaco en vida fetal y así el embarazo pueda llegar a más semanas, a mayor edad gestacional. Entonces vean, 12 horas después de la intervención, se ve aquí el catéter en esta porción,
¿vale? Hay una porción externa también por fuera del bebé y el tórax, que estaba totalmente comprimido, colapsado, y el corazón se ve como muy pequeño. Vean cómo se ve ya otro tórax, solo 24 horas después. Esto se ve como si fuera un corazón más grande, en realidad es que está menos comprimido, y los pulmones obviamente son más grandes, ¿eh? Estos bebés, que cuando los ve uno en la ecografía, nunca se imaginaría que los podría ver después recién nacido como si nada, ¿eh? Porque claro, esto se ve hidrópico, ascitis, hidrotórax masivo, pero son bebés que están intactos, que obviamente seleccionando bien los casos y que no haya una anomalía cromosómica de fondo como causa, pues son bebés que pueden tener una calidad de vida totalmente normal, porque la expansión pulmonar sella la fuga del líquido del quilotórax y se elimina el problema, y muchas veces al nacimiento ya no necesitan tratamiento. Hay otro problema en los pulmones, que son estas masas quísticas, de quistes gigantes, quistes grandes, que se llama la malformación adenomatoidea macroquística. Esto actúa como si fuera un tumor dentro del tórax y también, además de ocasionar derrames pleurales, puede ocasionar hídrops también por compresión física. Algunos casos tienen una masa muy pequeñita y estos van a ir bien, no hay poco problema, pero otros hacen unas masas gigantescas, sólido y quísticas, macroquísticas, que comprimen el corazón y estos también desarrollan hídrops. Entonces, una masa pulmonar que desarrolla hidrotórax o hídrops tiene un riesgo prácticamente el 100% de muerte intrauterina. Si la masa pulmonar es pequeña y no desarrolla hídrops y no desarrolla hidrotórax, generalmente va a ir bien. Es muy bueno que se haya diagnosticado porque a nivel neonatal es muy probable que no tenga dificultad respiratoria, pero va a requerir una intervención para quitar la masa pulmonar y evitar neumonías o problemas infantiles. En nuestra página web de Medicina Fetal México también tenemos una calculadora de masas pulmonares, donde usted puede medir el tamaño de esa masa pulmonar para saber cuál es el riesgo de que desarrolle hídrops y cuál es el grado de hipoplasia pulmonar. En el riesgo de hídrops, la calculadora les dice, bueno, pues dígame de qué tamaño está la masa, ponen el diámetro longitudinal, la altura en un corte sagital, la longitud, la altura, y luego en un corte transversal, cuál es lo ancho de la masa. Pone la circunferencia cefálica, pone en calcular y automáticamente nos dice cuál es el índice CBR, que es el índice del volumen de la masa pulmonar. Y cuando estos índices son arriba de 1, quiere decir que es de alto riesgo de terminar en un fallo cardíaco. Bueno, si ya encontraron un caso que tiene una MAC macroquística y con hídrops, se puede también colocar un drenaje igual que en el hidrotórax. Estos tratamientos nos permiten, por ejemplo en este caso, que está con edema subcutáneo, ¿sí se ve bien o se puede bajar más la luz todavía? Si se baja, creo que se verá mejor. Aquí tenemos el corazón pequeñito, hay hidrotórax, hay edema subcutáneo y hay una gran masa pulmonar gigantesca. Esta masa, con tan solo, se ven aquí los pulmones en amarillo colapsados, la masa un poco resaltada, y ven 24 horas después como la masa, que tiene un contenido principalmente líquido, se disminuye de tamaño. Todavía tiene algo de hidrotórax y edema subcutáneo, pero a la semana de haber hecho la intervención podemos ver cómo el hidrotórax se ha eliminado, ya no tiene derrame pleural, ya no hay edema subcutáneo, pero recuerden que la intervención no lo ha curado, la masa sigue dentro del cuerpo de este bebé y por lo tanto se va a requerir un seguimiento neonatal. Así, este bebé igual nos presenta aquí cómo estaba su masa macroquística con ascitis, un hídrops, un bebé ya moribundo y que bueno, con la intervención pues ha logrado salvar la vida, pero no ha evitado que requiera una cirugía neonatal para extraer la masa. Esta masa pues se tiene que programar con el equipo pediátrico para hacer esta intervención y que una vez que se le quita el catéter, la masa vuelve a aumentar de tamaño, porque la masa, el tratamiento del catéter es un manejo paliativo, no curativo. Entonces hace la intervención y bueno, luego en el seguimiento infantil pues vamos viendo que estos bebés tienen una adecuada función pulmonar, porque el pulmón tiene una característica, que es que se desarrolla también en vida postnatal. Entonces pueden tener una calidad de vida completamente normal. Otra masa pulmonar que no obedece a las MAC macroquísticas, sino que los quistes son tan pequeños que pasan como una masa sólida y se llaman malformación adenomatoidea microquística. Esta patología
a veces se ve como una masa sólida. Entonces es importante determinar si esta masa que está ocasionando derrame, qué tipo de tumor sólido es. Cuando se usa el Doppler y se encuentran con que esta masa tiene un vaso nutricio directamente de la aorta, un vaso sistémico, esto se define como un secuestro broncopulmonar. Es una masa amartomatosa que lo que ocasiona es que al alimentarse de la aorta, pues puede tener un crecimiento excesivo, ocasionar derrame pleural masivo, ascitis y edema subcutáneo, o sea, hidrops. En estos casos, cuando la masa pulmonar, el secuestro broncopulmonar, ha ocasionado hidrops o hidrotórax masivo, hay riesgo de muerte intrauterina. Si no ocasiona esto, pero ocasiona una gran compresión pulmonar, pues habrá cierto grado de morbilidad respiratoria al nacer. Habrá que estar preparados para esto. Pero además, todos los secuestros broncopulmonares requieren una cirugía neonatal, porque incluso en casos de masas pequeñas, luego pueden tener complicaciones durante la vida infantil, y por eso está estandarizado a nivel internacional que todos los casos de secuestro broncopulmonar requieren cirugía neonatal. Pero bueno, cuando encontramos este caso que tiene una gran masa con un vaso nutricio y que está desarrollando hidrops, dice, bueno, es que no podemos esperar al pediatra porque tiene 20 semanas, le falta mucho tiempo a este bebé. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay tres opciones. En Estados Unidos, cirugía fetal abierta lo siguen realizando para esta patología de masas pulmonares gigantes con hidrops. En Sudamérica, y sobre todo empezó Nicolini en Italia en el 2000 y después en Sudamérica en el 2007, el grupo de Bermúdez en Venezuela, administrar unas sustancias alcoholadas, alcohol, polidocanol, que puedan esclerosar el vaso sanguíneo nutricio, pero tienen el riesgo potencial de que esa sustancia se absorba a nivel sistémico y pueda ocasionar la muerte en ese momento por la intervención. Y el grupo holandés de Opkes se le ocurrió si podríamos coagular ese vaso sanguíneo y reportaron un par de casos. ¿Qué hacemos nosotros en México? Bueno, con anestesia local, guiados por ecografía, hacemos esta aguja que entra a través del útero, a través del tórax fetal, y se dirige la punta de la aguja a donde inicia el vaso nutricio del tumor. Luego, a través de la aguja que está hueca, pasa una fibra de láser, y esta fibra de láser, esto es en vivo, vean cómo está la mamá, está despierta, anestesia local, y al bebé, pues la aguja entra directamente hacia el tórax. Ahora ya no funciona. Se ha quedado congelada. Bueno, aquí está perfecto. Esta aguja entra aquí, y aquí está el vaso nutricio que sale de la aorta, y se coagula el vaso con el mismo láser. De esta manera, esa aguja debe entrar de una manera muy fina y directo a donde está el tórax. Ya que se ha coagulado y que se deja esta parte aquí quemada, pues esta masa pulmonar gigantesca, cuando le ponemos el Doppler, ya está totalmente avascular. De esta forma, el tumor empieza a tener una regresión espontánea y empieza a disminuir de tamaño porque se le ha quitado el vaso nutricio que lo alimentaba. Así, vean cómo a las 34 semanas tiene una masa aquí totalmente bien delimitada, ya no hay hidrotórax, y hacia las 37 semanas ya cuesta encontrar la masa, está por aquí. Pero ya es difícil, parece un tórax totalmente diferente. Además, vean cómo los pulmones que estaban colapsados pues fueron aumentando progresivamente de tamaño hasta llegar a su normalidad. Bueno, cuando nacen estos bebés, recuerden que eliminamos el vaso nutricio, pero no el tumor. El tumor se fue encogiendo, pero sigue habiendo un remanente del tumor dentro del tórax. Cuando se hace la angiotomografía se demuestra que ya no hay vaso nutricio aberrante de la aorta, pero que sigue habiendo un remanente del tumor. Entonces lo siguiente que nos preguntamos fue, si todos los bebés recién nacidos con secuestro broncopulmonar ocupan una cirugía neonatal para quitar el tumor, ¿qué pasa con estos que les hicimos la intervención fetal? Hacer la cirugía postnatal pues tampoco es cualquier cosa, hay que hacer una toracotomía, hacer una lobectomía y extraer el tumor con anestesia general al recién nacido. Entonces nuestro equipo pediátrico nos pusimos de acuerdo y decíamos, bueno, pues ¿y si no le hacemos nada? El niño está asintomático, nació con buenos pulmones, la aorta ha demostrado la angiotomografía que no hay vaso nutricio,
pero sigue habiendo esta pequeña lesión aquí basal, que es un remanente del tumor, pero muy pequeño. En el seguimiento infantil demostramos que hacia los 12 meses de edad los bebés ya no tienen ningún remanente tumoral. Y por lo tanto, demostramos por primera vez que estos casos que tenían riesgo de muerte intrauterina, con la cirugía fetal, con la ablación del vaso nutricio sistémico, se elimina el riesgo de muerte fetal, se elimina la morbilidad respiratoria y que además no necesitan cirugía postnatal. Y esto lo demostramos en una casuística de 8 casos consecutivos que fueron operados entre las 20 a 31 semanas, todos vivos, no hubo casos de ruptura de membranas y ninguno requirió cirugía neonatal. Esto lo acabamos de publicar en noviembre del año pasado en la revista del Ultrasound Obstetrics and Gynecology. Así, el secuestro broncopulmonar considerado en riesgo de muerte, pues con la intervención evitamos el riesgo de muerte, evitamos la morbilidad y también evitamos que necesiten cirugía neonatal, en el caso de los bebés con secuestro en riesgo de muerte. Bueno, si me han seguido, podrán decirme cuál es el diagnóstico de este caso, que tenemos un corte de transversal del tórax, el corazón aquí comprimido y esta masa que está con varias zonas anecoicas. ¿Alguien se atreve? Los tengo dormidos, ¿eh? Bueno, es una masa pulmonar, ¿no? ¿Están de acuerdo que es una masa quística, sí o no? ¿O es sólida? Es quística, ¿no? ¿Alguien se atreve a decirme con toda seguridad que esto es una malformación anomatoidea quística? ¿Sí o no? Es una MAC, ¿no? Si esto lo ven pediatras, ginecólogos, quien lo vea, esto es una MAC. Bueno, pues les digo porque no es, ¿eh? Miren, cuando usted le pone el Doppler, la característica fundamental del secuestro broncopulmonar es tener un vaso nutricio de la aorta. La característica fundamental de la MAC es tener quistes. Pero hay una patología que combina ambas cosas y que es tener una masa macroquística con un vaso nutricio sistémico de la aorta. Son anomalías raras, pero en nuestro país, en México, tenemos una alta incidencia de este tipo de patologías. Esto se llama un híbrido pulmonar, ¿eh? ¿Saben lo que son los híbridos, no? Pues es como el centauro, es mitad caballo, mitad hombre, ¿eh? La naranja, que es mitad lima y mitad toronja, pues eso es un híbrido. Esto, el problema es que también pueden tener un crecimiento exagerado, desarrollar hidrops y tener la muerte intrauterina. A veces son masas que se ven quísticas y otra parte sólida y que desarrollan también hidrotórax, crecen de una manera exagerada y cuando colocamos el Doppler, pues nos encontramos con ese vaso que a veces pasa casi a nivel del diafragma originado de la aorta. La MAC se alimenta de vasos sanguíneos pulmonares. Cuando se encuentran a una masa que parece MAC y que se alimenta de la aorta, esa es una especie de secuestro broncopulmonar. Bueno, este híbrido, cuando está en riesgo de muerte, en realidad es esa masa quística, pero con un vaso nutricio de la aorta. Es una especie de secuestro, pero quístico, ¿eh? Entonces, cuando tenemos esos casos en riesgo de muerte, nosotros empezamos a realizar la misma intervención. Nuestro grupo mexicano realizamos láser vascular fetal de estas masas quísticas híbridas en riesgo de muerte perinatal y demostramos que también tienen una regresión muy parecida a la que hacen los secuestros broncopulmonares. Y decíamos, bueno, si los casos de secuestro no requirieron cirugía neonatal, ¿cómo les habrá ido a estos? Bueno, pues en el seguimiento veíamos que la masa disminuye de tamaño y el pulmón aumenta de tamaño, se quita el hidrops, vean la masa quística que les mostraba, después de la intervención, aquí está la aguja, eliminando con láser este vaso nutricio y vean cómo después la masa ya está muy pequeñita hacia el final del embarazo, con un tamaño pulmonar completamente normal. ¿Cómo les va a estos bebés después del nacer? En principio se salvan, no mueren en vida fetal, pero nacen con una masa todavía remanente, que un 60% es una masa sólida avascular y un 40% tienen todavía algo de masa quística. Entonces, esto es también una innovación de nuestro grupo mexicano a la medicina, donde esto lo acabamos de publicar, ha salido este mes en la revista de Ultrasound Obstetrics and Gynecology, como la cirugía fetal
en las masas híbridas, en una casuística de 5 casos consecutivos. Esta es la primera casuística a nivel mundial que demuestra que esta intervención pues evita la muerte intrauterina, pero también disminuye la necesidad de cirugía, aunque no en todos los casos. Sigo avanzando. Hay otro tipo de masas pulmonares gigantes que en realidad corresponden a atresias bronquiales. Si un bebé tiene el bronquio obstruido, ocasiona un crecimiento exagerado de un pulmón y comprime el otro pulmón. Este pulmón actúa como si fuera un tumor, como si fuera una masa pulmonar. Y en Estados Unidos, todavía en enero del 2014, publicaron estos 2 casos donde hacen también cirugía fetal abierta para esta intervención, para esta patología, hacen una lobectomía, extraen ese pulmón que está afectado. Nosotros pensamos, bueno, si lo que tiene es un bronquio obstruido, eso es lo que está ocasionando que el pulmón crezca exageradamente y se pierda, ¿por qué no le hacemos una broncoscopía fetal? Así, lo que realizamos hacia enero del 2015 fue esta intervención de introducirnos igual con anestesia local al útero, buscar la boca, buscar la tráquea, llegar aquí a la carina. Este es el bronquio izquierdo que está permeable en su inicio, pero al final del mismo encontramos este acodamiento, esta estenosis u obstrucción, que a veces hay membranas, y con una fibra de láser podemos liberar esa obstrucción bronquial en vida fetal. Si logramos hacer esto, este caso que tenía una masa gigantesca, sin vaso nutricio sistémico, es decir, no es un secuestro broncopulmonar, sino es una MAC microquística, pues con la intervención de fetoscopía demostramos que en realidad correspondía a un grado de atresia bronquial y que con la fetoscopía se puede normalizar y destapar ese pulmón para desinflarlo y hacer que ahora tengan un tamaño y un desarrollo completamente normal. Este caso también llegó a término, bueno, ya escuchan que no tuvo dificultad respiratoria, y en el seguimiento infantil pues se ha comportado de una manera completamente normal. Esto está publicado en la revista de Fetal Diagnosis and Therapy y es igual como una innovación clínica en el uso de la broncoscopía fetal en los padecimientos de MAC microquística. Voy a avanzar ahora a los temas urinarios. Megavejiga es muy fácil de detectar. Usted encuentra un feto que no está orinando y en realidad el problema que tiene es que hay una obstrucción a nivel de la uretra. No es que se esté aguantando las ganas de orinar, es que no puede orinar. Entonces dice, pues mira, tengo unas membranas aquí que obstruyen la uretra y pues no puede orinar. Pero hay una proporción de casos que en realidad no tienen obstrucción, sino que les falta un trozo de uretra y eso es una atresia uretral. Y otra proporción de los mismos no tienen atresia, sino que tienen una estenosis, una constricción de la uretra que de esta forma que también obstruye, pero que no son membranas. El problema es que por ultrasonido usted no va a haber manera de diferenciar entre estas 3 patologías. Solo vemos la vejiga crecida, megavejiga. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues una es no hacer nada. Pues mire que esta patología es 90% mortal porque progresa a compresión cardíaca para el corazón o mueren por insuficiencia renal al nacimiento. Por supuesto que en los países donde esto se permite, usted si no quiere, pues podría optar por una interrupción del embarazo, pero que sepa que también hay tratamiento. ¿Qué tratamientos hay? Bueno, hay 2. Uno, colocar un drenaje de la vejiga hacia líquido amniótico como en los hidrotórax, y el otro es hacer una cistoscopía. Cirugía fetal abierta para este problema ya no se hace en ningún sitio, ya está abandonada. Y ahora lo que se estima pues es la colocación del catéter vesicoamniótico y la cistoscopía, que es una intervención innovadora que va a intentar eliminar la causa. Vean, esto es la colocación del catéter toracoamniótico. Igual se hace con anestesia fetal, la anestesia materna para introducir el catéter. Se coloca un catéter que tiene doble cola de cochino, que es el mismo que se utiliza en el hidrotórax, y se deja una porción dentro de la vejiga y la otra porción por fuera del bebé, de la pared abdominal, para que la vejiga pueda drenar hacia el exterior, hacia el líquido amniótico. El problema que tiene este catéter es que no está suturado a la piel. Entonces puede migrar y puede meterse, o se puede salir, o se puede obstruir. Entonces, esta intervención ha salvado vidas, pero tiene ese inconveniente. Además, que la vejiga no está vaciándose por donde debería vaciarse de manera natural y pueden tener disfunción vesical también neonatal.
La innovación ha sido la cistoscopía, un procedimiento nuevo que apenas se han hecho pocos casos a nivel mundial y que se describió desde 1995 por Quintero. Aquí es entrar por detrás, meter una cámara, ver la parte de la uretra y con un láser eliminar esas membranas que son las valvas de uretra posterior. Para esto, esta intervención es la única que nos puede diferenciar entre si tiene uretra o si es una atresia uretral, una estenosis, o bien si es una valvas de uretra posterior. Esta es una intervención ya de un feto mexicano de 15 semanas. Vean cómo entramos con ese fetoscopio que mide 1 milímetro de diámetro. Una vez que estamos dentro, se localiza la uretra posterior, aquí en esta parte dilatada, aquí está el verum montanum, y se identifican esas membranas que son las valvas uretrales, y con láser se hace un pequeño orificio para permitir que ese bebé orine por donde tiene que orinar, ¿no? Con esta intervención podemos observar cómo restablecen su diuresis, empiezan a progresar, pero tiene un requisito fundamental, que es que se haga a tiempo. Se libera la obstrucción urinaria, pero si el bebé ya tenía fallo renal, de nada sirve que se destape la vejiga, seguirá con fallo renal. Entonces se requiere que todavía tenga algo de funcionamiento renal para que se mantenga. En la casuística europea, que se publicó a finales del año pasado, vieron 20 casos y demostraron que hay cierto grado de supervivencia. Nosotros acabamos de publicar en abril de este año nuestra casuística junto con el grupo de Rodrigo Ruano, que es brasileño y que está ahora en el Texas Children, para demostrar en 50 casos de megavejiga que la supervivencia con la cistoscopía es de un 57% en los casos que tienen valvas uretrales, y que la función renal de estos niños al seguimiento a 2 años se mantiene bien hasta en el 76% de los casos. Bandas amnióticas. Las bandas se pueden identificar también en vida fetal. Son membranas, protrusiones de la misma bolsa amniótica que se pueden identificar por ultrasonido, pero que tienen el inconveniente de que pueden llegar a atrapar alguna estructura fetal y ocasionar tragedias como una amputación de una extremidad. Era un bebé sano que se ocasionó una amputación porque estas membranas le ocasionaron compresión vascular hasta llevarlo a la amputación. ¿Cómo se podría evitar eso? Bueno, pues se puede hacer una resección fetoscópica cuando se detecta la banda antes de que se ampute. Entonces se puede meter aquí el fetoscopio y se elimina la valva por fetoscopía. Hay una tijera óptica para realizar esta intervención. Igual es anestesia local a la mamá. Para esto no se requiere anestesiar al bebé porque ya está atrapada la extremidad, y con la misma tijera óptica pues se hace la resección. Con esto se eliminan bebés que tienen esta gran edema de las extremidades. Al eliminar la banda se va viendo la recuperación de la misma de extremidad, y el tema es preservar la extremidad. Y estas marcas, conforme van avanzando los meses de edad, se les eliminan. Termino con esto: tumores fetales. Y solo les voy a hablar de un tumor. Este tumor involucra mucho a nuestra área de medicina fetal, ginecología, pediatría, neonatología, enfermería, etc. ¿Por qué? Es un tumor que está en el cuello, es un teratoma cervical gigante que es muy fácil también de diagnosticar. No hay manera de que no se pueda identificar por ultrasonido que este bebé tiene una masa, algo ahí en el cuello. Y entonces, cuando llega el nacimiento, dicen, pues mira, qué buenos somos por el ultrasonido, porque le dijimos que tenía un tumor en el cuello, y efectivamente lo tenía. Mira, cuando nació, vaya qué tumor tenía, ¿eh? Claro, ese bebé se murió. Esta foto es de un bebé muerto, porque no hubo manera de intubarlo. El problema es que cuando el tumor es tan grande, pueden no tener compresión de la tráquea y no pueden respirar. Entonces, si usted no avisa a su equipo que hay este problema, pues puede ocurrir una tragedia. ¿Qué se hizo para esto? Hace casi 20 años, en 1997, se diseñó esta técnica del EXIT, Ex Uterum Intrapartum Treatment, que es como una cesárea para mantener bajo circulación placentaria al bebé para poderlo intubar. Para esta intervención se requiere tener a la mamá en anestesia general para que el útero esté relajado. Se hace una especie de cesárea, se mantiene hemostasia en la histerotomía, y está todo el equipo pediátrico listo para poder hacer la intubación y acceder a la vía aérea de este bebé que tiene un teratoma cervical,
que exagerado en tamaño y que le está ocasionando compresión de la tráquea, compresión externa. Lo mismo, es un bebé que no tiene anomalías cromosómicas, que después si le hicieran una cirugía le quitan el tumor y tienen calidad de vida normal, pero en ese momento no podría respirar y moriría. Entonces aquí le colocan la anestesia al bebé para que no intente respirar, lo monitorizan y empiezan a intentar intubarlo. Afortunadamente, como está todavía conectado a la placenta, eso da un poco de tiempo para que el equipo pediátrico lo intube y acceda a la tráquea. Pero esta intubación es muy complicada y a veces imposible. Hay casos en los que no hay manera de intubarlos y hay reportes de niños que han muerto porque no hubo manera de poder acceder a la tráquea, que está colapsada y desviada hacia el otro lado, que tiene un tumor vascular allí. Entonces, lo que hacen estos grupos pues es primero hacer una laringoscopía. Si no se puede, pues hace una broncoscopía, y si no se puede, dice, bueno, mira, vamos a hacerle una traqueostomía, pero está ahí el tumor vascular, que es difícil encontrar la tráquea. Entonces, también en el algoritmo puede entrar el cirujano pediatra y decir, pues mire, le voy a quitar el tumor, le voy a quitar el tumor y le busco la tráquea para que lo puedan intubar. Y todo esto a la mitad de una intervención obstétrica con la mamá con el útero abierto, claro. Entonces, aunque no ha habido reportes de casos de muertes maternas, es una intervención que implica riesgo obstétrico, que se requieren más de 2 horas de anestesia general, más de 2 horas en tiempo promedio de tiempo quirúrgico, sangran más de 1 litro en promedio, ha habido casos de desprendimiento de placentas y laceraciones y hay que entregar al bebé. Pero bueno, era lo mejor que teníamos, era lo mejor, podíamos hacer esto, aunque es un poco show, pues esto se podía realizar. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para intentar mejorar este procedimiento? Bueno, tuvimos un caso hace un par de años y dijimos, bueno, si podemos hacer ese tema del baloncito en la hernia diafragmática, ir a liberar un bronquio en una atresia bronquial fetal y realizar una laringoscopía, pues no podríamos hacerle una intubación intrauterina a este bebé, que ya nazca intubado y entonces ya no hagamos ese tema del exit a media cesárea. Bueno, pues esto fue lo que hicimos, miren. Con la mamá en bloqueo peridural, porque se le va a hacer ya la cesárea, el día que ya va a nacer el bebé, hacemos la fetoscopía. Entonces entramos a la boca del bebé y dentro de la boca ya vimos que era muy difícil encontrar la tráquea, Entonces, pero está allí. Y el tiempo que me tarde en encontrar la tráquea no pasa nada porque el bebé está bajo circulación placentaria, pero dentro del útero y la mamá no está abierta. Una vez encontrada la tráquea, que la ven aquí toda colapsada, vamos avanzando hacia el interior de la misma hasta llegar a la parte donde ya no está colapsada, que es la carina. Este tumor gigantesco pues estaba colapsando prácticamente toda la tráquea. Cuando llegamos aquí a la bifurcación hacia los bronquios, el mismo conducto por el que entramos al útero, que es esta cánula azul, la avanzamos hasta llegar a la carina. Extraemos la cámara del fetoscopio y a través de este conductillo, guiados por ultrasonido, avanzamos la cánula orotraqueal. La misma cánula orotraqueal que iba a usar el neonatólogo, avanzamos y colocamos un extremo a nivel de 1 centímetro arriba de la carina y el otro extremo hacia afuera, hacia la cavidad amniótica, como el caso de los catéteres tóraco-amnióticos. Con la misma técnica, así este bebé, esta es su nariz, sus labios, tiene la cánula por fuera, comprobamos por fetoscopía que esté bien colocada y entonces ya le decimos al equipo de ginecología y de neonatología, bueno, ya estuvo, este bebé ya lo anestesiamos, está sedado y además ya está intubado, ahora sí háganle la cesárea. Pero ya una cesárea como Dios manda, ¿no? Como enseñaron en la residencia, usted le abre ahí el útero, cuida, tiene a su equipo neonatal, pero mucho cuidado que no le vaya a quitar la cánula porque este bebé nace ya intubado. Entonces están haciendo ahí con la cánula ya orotraqueal y a pesar de ese paparazzi que se atraviesa, pues aquí se puede ver cómo está la cánula, se corta el cordón umbilical y se entrega al bebé, ¿no? Entonces ya sin hacer todo ese tema de la técnica de exit. Claro, el pediatra tendrá que tener la habilidad, ¿no?, de colocarle esta canulita para que pueda el bebé respirar, porque el bebé no tiene problemas respiratorios, solo tenía un problema de no tener la vía aérea permeable. Luego, ¿qué sigue? Pues ahora sí entra el cirujano pediatra a quitarle el tumor. Claro, ahora ya con calma, programado a su ritmo, en un quirófano, para lograr evitar complicaciones
como podrían ser la laceración de los nervios laringeos recurrentes. Ese es el primer caso a nivel mundial de nuestro grupo, que hemos publicado esto hace un año, en agosto del 2015, como una intervención novedosa de la intubación traqueal fetoscópica para asegurar la permeabilidad aérea en estos bebés que tienen tumores cervicales. Esto también lo hemos publicado en una revista mexicana en español. Este artículo está de acceso gratuito. Si ustedes ponen Exit o FETI, se lo encuentran directamente en el Google. Bueno, con esto concluyo diciéndoles que la cirugía fetal va evolucionando de procedimientos básicos a otros más complejos, pero sobre todo de procedimientos abiertos a los mínimamente invasivos. Todos estos los tenemos disponibles en nuestro centro y las pacientes idealmente deben ser bien orientadas y ser informadas para recibir el mejor tratamiento en los centros que tengan mayor experiencia. Cualquier caso que puedan tener y contactar, estos son nuestros correos electrónicos. En la página web que les venía presentando de Medicina Fetal México están las direcciones y los correos electrónicos de todo nuestro equipo y los teléfonos de contacto. Y pues como dijo Albert Einstein, si buscan resultados distintos, pues no hagan siempre lo mismo. Muchas gracias.